Profe Buenas Miguel, noches. buenas noches. Buenas noches con todas, con todos. Bienvenidas, bienvenidos a esta nueva clase que vamos a tener hoy. Eh, Les comento, bueno, la primera hora creo que vamos a tener lo que es un poco de retroalimentación y la segunda vamos a tener una evaluación. Vamos a contestar unas preguntas, desarrollar unas preguntas en el chat, ¿sí? Así es que estén preparados. Ahora, por favor, encendemos cámaras. No tengo cámaras de Ruth, de Marco, de Silvia, de Angélica y de Nancy. Esto porque el señor inspector ya mismo ingresa y les va a encontrar con las cámaras apagadas. No sé, pachos con huevo, para loco. Son huevos. Sí, este hombre no quiere comer pollo. No sé. ¿Qué es que pasa, Luz? ¿Qué pasa con el huevo? Profe, nada, persona, disculpe. Bien, entonces, como les decía, vamos a empezar, ¿no? Haciendo una pequeña retroalimentación sobre un tema que ya conocemos, que hemos venido viendo. Incluso estaba revisando hoy un cuaderno desde el primer curso que estaban ustedes. Si es que encendemos las cámaras, por favor, evitemos estar acostados porque todo eso ya llamó la atención al señor inspector. ¿Ya? Eh, Vamos a hablar sobre la expresión verbal hay. ¿Sí? Esta expresión verbal hay de dos formas. ¿Sí? Una que es para referirnos a plural y la otra a singular. Sin embargo, la traducción al español no va a cambiar, va a seguir siendo la misma. ¿Sí? Solo que, como vuelvo a decir, la una se usa para singular y la otra para plural. ¿Sí? Entonces, las expresiones que vamos a ver, o la expresión que vamos a ver es el there is y el there are. Buenas noches, profe. Buenas noches. No se olvidarán de registrarse, por favor. ¿Sí? Entonces, tanto en el there is como el there are, la expresión es hay, o la traducción es hay. ¿Sí? Buenas Esto, noches, profe. Disculpe la buenas molestia. noches. Esto usamos como para personas, tanto cosas, lugares, etc. ¿Sí? Voy a compartirles la pantalla para trabajar en el documento que estamos, para ir desarrollando las actividades y todo lo que compete, ¿sí? Entonces, no se olviden, ¿no? La expresión hay y cómo lo usamos. Me confirman el rato en que ya aparezca en sus pantallas el documento para continuar, solo que ya se me frizó aquí. Profe Miguel, por favor, regáleme cinco minutitos. Vaya, no se preocupe. Gracias, profe. ¿Aparecen sus pantallas? No se carga todavía, profe. No. Ya, me avisan, por No favor. se carga, profe. Me avisan, por favor. No todavía, profe. Todavía, profe. Alguien ya está con la coscoja, creo, por ahí. En el audio.
perdón. Profe, ¿puedo apagar mi cámara un ratito? No la entiendo. Apágale un momento. Gracias, profe. Ya, ahora sí debe estar ya en sus pantallas. Sí, profe. Ahí Listo. está. Sí, profe. Ay. Muy bien. Entonces, como les había anunciado al inicio, tenemos la expresión there is y there are en inglés, ¿sí? Que en español llega a ser hay. ¿Sí? Las dos llega a ser hay, ¿sí? No hay modificación. La diferencia o la característica de estas dos expresiones es que la una usamos para singular y la otra para plural. Tenemos que tener en cuenta que there is, tenemos, y there are, estamos usando el verbo to be. En este caso hablamos del is y del are está en tiempo presente. ¿Sí? El there is usamos en un complemento singular, como lo dice ahí en el gráfico, ¿no? Singular para una cosa o una persona o un lugar. ¿Qué quiere decir singular? Dígame, Creo que no me escucha. dígame nomás. Oiga, tal vez puede ampliar un poquito más la letra, profe. Es una imagen, no es una letra. Usted sí puede desde su monitor o desde su celular ampliarle la pantalla. Es una imagen, no le voy a poder ampliar. Déjeme ver. ¿Sí pudo? Eso es lo máximo que puedo hacer. Ahí. Ya, profe, ya no se preocupe. Listo. ¿Ya? Entonces, como les venía diciendo, ¿no? There is, usamos para singular. ¿Qué es singular? Es cuando hablamos de una sola persona. En este caso, persona, lugar o cosa. ¿Sí? Entonces, tenemos tres tipos de expresiones o tres tipos de frases. Una que es afirmativa, la otra que es negación y la otra interrogación. ¿Sí? Una positiva, una negativa y una de pregunta. Tenemos los ejemplos ahí. La primera dice, there is a chair in the kitchen. There is a chair in the kitchen. ¿Sí? There is. Usamos el there is. Aquí está en el círculo rosadito el there is. Y hace referencia a un solo objeto. En este caso, miren, tenemos aquí un sillón o una silla. Lo que está acá en el ejemplo. There is a chair in the kitchen. Hay una silla en la cocina. ¿Sí? Eso es en una forma afirmativa. En una forma negativa, there is not a chair in the kitchen. Y si es que yo voy a leer tal cual como lo tengo aquí, dice, there isn't a chair in the kitchen. No hay una silla en la cocina. ¿Sí? Cuando vemos esta expresión, la S, la I, la S, N, coma y la T, eso me indica que estoy usando el not. O sea, estoy hablando en negación. ¿Sí? Por eso aquí tengo el signo, si ven acá, el signo menos, que me indica que estoy hablando en negación. There is not a chair in the kitchen. Puedo poner el not aquí, there is not. En este caso, como está hecho con la contracción, está puesto la apóstrofe. Sí, está suprimido. Uy, perdón, ya me dio hambre. ¿Ya? Luego vengo a lo que es la pregunta. Yo les pregunto a ustedes ahorita, ¿cuál es la diferencia entre las tres? En las tres. En la pregunta, ¿cuál es la diferencia que encuentro? El signo de pregunta, profe, tal vez. Ya el signo de pregunta, siempre en una pregunta vamos a tener el signo de pregunta al final, solo al final. Hay otra característica importante que usted puede observar en esta frase. Profe, dice Liz
Esa es la única que cambia. ¿Qué cambió, pero? ¿Qué cambió? La S, bueno, la I, la N, la T, la de abajo vuelta solo tiene la A. Ya. Como dice Paul, ¿sí? Cuando hacemos una pregunta, cambia el verbo. En este caso, el verbo es el is, ¿no es cierto? La palabra, acá arriba en las primeras, tanto en la afirmativa y en la negativa, tenemos there is. Primero la palabra y luego el verbo. Acá, en cambio, en la interrogación cambia. Se pone primero el verbo y después la palabra. De tal forma que queda, is there a chair in the kitchen? Cuando hacemos una conjugación con el verbo to be, y cuando queremos hacer preguntas, siempre se antepone el verbo. En este caso, siempre se cambia la posición del verbo y se va en primer lugar y luego viene los demás complementos de la frase o de la pregunta. Y termina con el signo de pregunta. No olvidemos que en inglés siempre el signo de pregunta va a ir al final. Sí, eso lo he venido repitiendo siempre. En español, en cambio, hay que ponerlo al inicio y hay que ponerlo al final. Como decir, se abre y se cierra. En inglés no, en inglés solo cerramos. Por eso dice, is there a chair in the kitchen? ¿Hay una silla en la cocina? Es la pregunta. ¿Sí? ¿Alguna pregunta referente al there is? Tal vez. ¿Hay alguna pregunta? Profe, yo no le entendí nada. ¿No entendió nada? Es que pasa, profe, que justo cuando usted empezó a explicar se me fue el internet y se me botó de aquí, del programa. No entendí nada. ¿Alguien más estaba con el mismo inconveniente? Sí, profe, ahora está malísimo el internet, está pésimo. Profe, mío también está que se sale y dentro. Se escucha, pero entrecortado. Ya, si es que está así, dándose en el costado, por favor, apague la cámara. Apaguen la cámara para que se mejore el ancho de banda de sus móviles o de su servicio de internet. Si es que el señor inspector les pregunta, díganles que yo les he pedido que apaguen las cámaras, ¿sí? Los que tienen problemas, Ya, profe. no todos. ¿Ya? Entonces vuelvo a explicarles nuevamente y continuamos, ¿sí? Hablábamos del there is y del there are, que en español significa hay. La diferencia, ¿cuál es? Que there is, uso para singular, y there are, uso para plural. There is, como vemos aquí, que me indica que es singular, tengo acá la imagen, ¿sí? Si pueden ver el pulsor como gira, me indica un solo objeto, ¿no es cierto? Entonces, puedo esta expresión usar en estas tres frases, que es en frases afirmativas o positivas, frases negativas y frases de pregunta o de cuestionamiento, ¿sí? Y el ejemplo me dice lo siguiente. There is a chair in the kitchen. Hay una silla en la cocina. Algo afirmativo, ¿no es cierto? Luego viene lo que es la negación. There is not a chair in the kitchen. There is not. O there isn't. ¿Ya? En este caso aquí tenemos la contracción. Está suprimida la palabra. ¿Sí? Está suprimida. Ahora, cuando vemos de esta manera, tenemos que entender y saber que estamos hablando en negación, siempre y cuando veamos la N primero. Aquí hay una N, ¿sí? Al lado del verbo. Inst, una coma y la T.
Sí, muchas veces se pone eso también, ponemos, por ejemplo, la ella o solamente ponemos el verbo también a, re o i, s nada más. Pero en este caso, cuando tenemos con una n, tenemos que entender o saber, ¿sí? Comprender que estamos en una negación, ¿sí? Entonces dice, there is a chair in the kitchen. Hay una silla en la cocina, ¿sí? Perdón, no hay una silla en la cocina. El no está aquí, en el not. ¿Cómo puedo también en la oración poner completo? There is not a chair in the kitchen. Luego viene lo que es la pregunta. Aquí, ¿qué es el problema de la pregunta? ¿O cuál es la característica de una pregunta? Que el is ya no va en segundo lugar, sino cambia primero. El verbo, en este caso que es el is, o el verbo to be, va al inicio. Por eso dice, is there. Y la palabra there sigue en segundo lugar. ¿Sí? Is there a chair in the kitchen? Hay una silla en la cocina. ¿Sí? Ahí estamos entonces usando una pregunta. Siempre cuando hagamos preguntas vamos a tener esta situación de que el verbo se antepone a la palabra y va en primer lugar o al inicio de la pregunta. Y terminamos cerrando el signo de pregunta. A diferencia que en español se abre y se cierra. Tanto en una frase afirmativa, frase negativa y frase interrogativa, la expresión o el significado siempre va a ser el mismo, el hay. ¿Sí? ¿Alguna pregunta ahí sí? ¿O pasamos al there are? ¿Vamos bien? Bien. En el there are, ahora, entrando a lo que es there are, se usa en plural, donde dos o más cosas, personas, lugares, etcétera, y ya es contable, si es que entramos a la definición de plural, vamos a saber esto, ¿no? Que es de dos o más, ya sea cosas, personas, lugares, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces nos referimos a eso en el plural. Asimismo, tenemos tres frases como teníamos en el singular. También tenemos en el plural. There are 3 chairs in the kitchen. There are 3 chairs in the kitchen. Hay 3 sillas en la cocina. En este caso, si vemos un poquito la expresión del singular, ya les bajo. ¿Ya? Si ven, aquí dice there is, tenemos, ¿no es cierto? Acá there are, ya cambia porque estamos en plural. Aquí a chairs, una. Acá 3, ya tenemos un número contable que podemos contar más de uno. 3 chairs. Y otra también para complementar al plural el sustantivo. En este caso, arriba tenemos chair. Voy a decirles cómo está escrito. Chair. Acá tenemos chairs, ¿no es cierto? Tenemos agregado la S. ¿Sí? Entonces, que también me indica que estoy hablando en plural. ¿Sí? El chairs ya tiene que sonar con la S porque ya hablo en plural. Acá arriba solamente chair, teníamos solo con la R y terminaba el sonido con R. Acá en cambio chairs ya suena con el S al final. ¿Sí? Ya estoy entonces, mire. Primerito, ¿cómo? Porque tengo el are, el verbo to be para plural. Tengo también un número que es contable. Y chairs, un sustantivo que también ya está en plural. In the kitchen. There are 3 chairs in the kitchen. Hay 3 sillas en la cocina. Como teníamos acá arriba en el círculo rosado, acá tenemos en el círculo azul. There are. Y también tenemos las 3 sillas que están aquí graficadas. ¿Sí? Para darme a entender. Luego viene la oración que también está en negación. ¿Sí? Y dice, there aren't 3 chairs in the kitchen. O there are not
3 chairs in the kitchen. Puede ser de las dos maneras, ¿sí? No hay inconveniente de que no haga con la contracción. O si lo hace, esto es más común en inglés, siempre se ve con esas contracciones, ¿sí? Pero tampoco está mal escribir todo completo. ¿Sí? There are 3 chairs in the kitchen. Hay 3 sillas en la cocina. Luego viene la interrogativa, la frase interrogativa que dice, are there 3 chairs in the kitchen? Como vemos, del 3 para acá no ha cambiado en ninguna de las 3 expresiones, sino más bien del 3 antes del 3. There are, there aren't y are there. En la interrogativa, como decíamos también en singular, el verbo va a ir primero. Por eso que acá está are, que es el verbo to be, primerito. Luego viene there. Y de ahí lo resto. Por eso es, are there 3 chairs in the kitchen? Are there 3 chairs in the kitchen? ¿Hay 3 sillas en la cocina? Ya tenemos entonces ahí las tanto singular como plural, la expresión que ha sido hay, ¿sí? Algo importante también, pueden copiar incluso la página donde se está descargando estos gráficos, que son, dice www.aprenderinglesrapidofacil.com. Puede encontrar muchos más ejercicios para poder ir. Incluso hay evaluaciones de comprensión que puede ir haciendo en línea y en ese momento mismo le va calificando si está bien o está mal. Eso para complementar, ¿sí? ¿Alguna pregunta relacionada al there is y al there are? Tal vez se entendió. ¿Requieren que se les repita? Soy todo oídos. ¿No hay ninguna pregunta? Profe, repito otra vez la clase. Sí, profe, No. repite. Ok. Pero esta vez va a ser más rápido. Así que pongan atención, por favor. No se olviden que después, en la siguiente hora, tenemos evaluación de lo que estamos viendo, ¿sí? Poner atención. Ya. There is y there are en inglés, ¿sí? Estas dos significa hay. El uno usamos para singular y el otro para plural. En este caso, para singular usamos there is, que se usa para una cosa, una persona o un lugar. En el caso tenemos una cosa que sería la silla. Lo que tenemos aquí en el gráfico. Hay 3 oraciones que tenemos ahí o 3 expresiones con esta frase, con el I. Una es frase afirmativa, la otra negativa y la otra de interrogación. ¿Sí? Dice, there is a chair in the kitchen. Hay una silla en la cocina. Estamos hablando de algo afirmativo. There is a chair in the kitchen. ¿Por qué me doy cuenta que estoy hablando en singular? Porque primerito, there is. ¿Sí? El is, el verbo to be, siempre está en presente simple. There is. Y se usa para singular. A chair in the kitchen. Una, chair, silla. ¿Sí? There is a chair in the kitchen. Hay una silla en la cocina. Esta frase es como, por ejemplo, alguien está buscando una silla, ¿no? Y usted dice, hay una silla en la cocina, está afirmando que hay efectivamente esa silla ahí. ¿Sí? Luego viene lo que es la interrogativa, perdón, la negativa, la que es con negación. There is not, or there isn't a chair in the kitchen. There is a chair in the kitchen. No hay una silla en la cocina.
algo negativo, ¿no? ¿Cómo me doy cuenta? Porque tenemos el is not o inst, porque tenemos hecho una contracción con una apóstrofe, ¿sí? Pero si usted quiere ponerlo completo, there is not, no hay inconveniente, puede hacerlo. No pasa nada. There is a chair in the kitchen. No hay una silla en la cocina. Luego viene con el verbo. Disculpe, se pronuncia lo mismo la primera con la segunda, there is. Sí, there is. Acá tenemos en la segunda, si ve, tenemos en la I, la S, la N, la tilde y la T, inst, o there is not. Es la misma pronunciación, la misma fonética de la palabra, ¿sí? Ahora, en la interrogación, como les venía diciendo, cambia el verbo, la posición del verbo. Si vemos en las dos primeras, en la afirmativa y en la negativa, el is va segundo, la segunda palabra. En el caso de una pregunta, el is debe ir primero. Y luego la palabra there. Por eso tenemos, is there a chair in the kitchen? ¿Sí? Y sobre todo, pues hay que poner el signo de pregunta al final. There is a chair in the kitchen. ¿Hay una silla en la cocina? Esa es la pregunta que hacen, ¿no? ¿Hay una silla en la cocina? Como vemos aquí, chair, tenemos también en singular. ¿Sí? El there is, que me indica singular, una, el a, y chair, que también está en singular. ¿Sí? Luego venimos con el there are. There are se usa cuando hablamos de dos o más personas, ¿no? Por eso es singular cuando se habla de dos o más personas o cosas. Y tenemos en la primera frase, en el círculo azul, ¿sí? There are, y acá tenemos tres imágenes, que me hace entender que estoy hablando en plural, de dos o más, ¿sí? Se convierte en plural. Cuando hablo de una sola cosita es singular, dos o más plural. Luego tenemos así mismo, tres oraciones o tres frases, hablemos así, ¿sí? La primera dice, there are 3 chairs in the kitchen. There are 3 chairs in the kitchen. Hay 3 sillas en la cocina. Hay 3 sillas en la cocina. Luego tenemos there aren't o there are not 3 chairs in the kitchen. No hay 3 sillas en la cocina. Y por último, are there 3 chairs in the kitchen? ¿Ya? ¿Cuál es la característica? El there are, ¿sí? Estamos hablando de la expresión hay. There are en plural. Are. Acuérdense del verbo to be. I am, you are, she is, he is, it is, we are, they are, you are, etc. ¿Sí? Entonces hablamos en presente simple. Y estamos hablando en plural. There are 3 chairs in the kitchen. Vemos otro cambio en el sustantivo, que es la S. Entre la expresión y el sustantivo, también tenemos un número que ya es contable. Ya podemos contar más de uno. ¿Sí? En la interrogación, así como en la parte de arriba cambiamos el verbo de posición, ¿sí? Acá también hacemos lo mismo. Are there 3 chairs in the kitchen? Are there 3 chairs in the kitchen? ¿Ya? Tenemos entonces hecha la pregunta porque tenemos puesto el signo de pregunta al final. Eso me indica que acabo de hablar o que estoy hablando en pregunta. Are there 3 chairs in the kitchen? Tenemos el signo de pregunta o de interrogación al final. En español sí podemos tener al inicio y al final porque así es
la regla gramatical del español. ¿Sí? En cambio de inglés, la regla es solamente al final. ¿Alguna pregunta? No hay preguntas. Sí, pues, estoy entendiendo. La línea está armado. No entiende. Perfectamente. No sé más, cañeros. El mío, no sé. No se le escucha muy bien, don Mike. Está medio intercortado su conexión. ¿Ya? ¿Alguna pregunta ahora sí? ¿O ya está entendido? No hay preguntas. Profe, Dígame. en el singular, en la traducción que está en la segunda, dice, no hay un silla en la cocina. ¿Es así como está en inglés? No, no hay una silla. Ahí ya, profe, No hay una perdón. silla. Sí, no se preocupe. No hay una silla en la cocina. Kitchen, la palabra cocina, ¿sí? Pueden ir incluso haciendo vocabulario también. ¿Ya? ¿Puedo bajar? Bien, aquí tenemos un pequeño ejercicio. Para complementar. There a fly in your soup. There a man reading in the card. There some coffee shop in this area. There any tea. There more than 20 people watch. There, ya me perdí. There any tea. There more than 20 people waiting to see Beyoncé. ¿Ya? Aquí, ¿qué iremos poniendo? En el primero. ¿Qué dicen ustedes? No se preocupen, no me digan ahorita, yo les voy a mandar así mismo en su chat, revise su chat, les voy a mandar ahí para que usted me devuelva completadito, ¿sí? Esté atento al chat, por favor. ¿Perdón? Profe, ahorita. Ahorita. Profe, la primera sería is. Espere que llegue a su chat, estoy diciendo, caracho. Revise su chat, ya voy a mandar uno por uno. Ya les mando uno por uno. Conteste nomás ahí, por favor. Ya le mando, tranquilos. ¿Qué respondemos en la hoja, profe? Si desea, pongan la hojita, si no, ahí mismo pueden ir contestando en el mismo chat. ¿O sí, cómo? Sí. Ok. Una tibia no ayuda.
Ven, ayúdame en la lección. Nada de ayudadas. No, de Adria le digo porque nunca me ayuda. Ahí les envío a todos, por favor. Pero yo ya acabé de copiar. ¿Puedo hacer una hoja? Claro, no se preocupen, hagan nomás. Ya les llega a sus chats, por favor, tranquilos. Y si a alguien se les repitió, no se preocupen, ¿sí? A ver, a alguien creo que le he mandado como 3 veces, a Yamil creo, no se preocupe, haga solo uno nomás.